Bueno, pues querido Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aunque sea a través de la pantalla. Gracias por tu tiempo. Y bueno, vienes a tratar hoy una cosa que pienso que es de mucho interés. Voy a empezar con una frase que dijo don Miguel de Unamuno en una ocasión. Dijo que inventen ellos. Eh, y esto yo creo que don Miguel de Unamuno lo dijo un poco contagiado de todo lo que era la leyenda negra y los tópicos, tanto extranjeros como nacionales, en lo que se refiere a España como un lugar donde se practicaba la ciencia. Eh, ya a finales del siglo XVII, hubo un movimiento en España llamado los novatores, que de alguna forma rechazaban el escolasticismo y la filosofía aristotélica, y de alguna forma fueron apostando por la razón como método científico. Ellos ya, a finales del siglo XVII, los novatores, este movimiento, empezó a decir que había algunos problemas con la ciencia en España. Quiere decir que esto ya era un tema que era de preocupación a fines del XVII, mucho antes de que llegaran los Borbones y los Ilustrados, a los que se les suele, dar la gloria del desarrollo de la ciencia en España, en nuestro país. Pero sobre todo la polémica sobre la ciencia española empezó, si no me equivoco, Carlos, con los Ilustrados franceses, ya en el siglo XIX, un siglo más tarde. Sobre todo, hubo un señor, Masson de Morvilliers, que en su obra España llegó a decir claramente qué se debe a España desde 2, 4 y 10 siglos hasta aquí. ¿Qué ha hecho España por Europa? Haciendo referencia a un atraso científico y que no aportaba, desde el punto de vista científico, nada interesante al resto de Europa. Esta cuestión pues, ha sido motivo de desacuerdo siempre entre muchísimos españoles, y todavía hoy día hay muchos españoles que siguen mirándose el ombligo intentando ver si esto es verdad o no, y cuestionan esa pregunta de Masson de Morvilliers de forma intensa. Pero bueno, lo interesante es que Masson de Morvilliers, cuando dijo esto, no intentaba obtener una respuesta. De hecho, no la esperaba. Se limitaba simplemente a exponer su teoría, incendiaria, por el contrario. Sin embargo, hoy tú nos vas a explicar que no fueron todos sombras en la historia de la ciencia en España. Decir esto, según tú, sería falso, y de hecho hubo muchísimas luces que nos vas a presentar hoy. De hecho, veremos que durante muchísimo tiempo la corona española fue el foco más importante de I+D de lo que fue el mundo occidental, y que España e Hispanoamérica en esos momentos estuvieron a la vanguardia de la investigación científica. También tocaremos y veremos un poco cómo los viejos tópicos de la religión, la intolerancia religiosa, etcétera, pudieron afectar o no a ese supuesto desarrollo científico. Así que, con esta introducción, yo me limitaré a pasarle la palabra a Carlos. Carlos, the floor is with you, así que te animo a que dejes a nuestro público con la boca abierta. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Es un placer estar aquí, aunque sea a distancia, a kilómetros, ¿no?, de no poder estar allí en Bruselas, pero bueno, un lujo y un honor poder estar y participar en los Jueves Hispanófilos. Bueno, el título de la intervención es La leyenda negra y la ciencia española. Y lo que voy a intentar transmitirles es, como a las cuestiones que ha ido mencionando Sergio en la presentación, pues intentar darles una respuesta, ¿no? Una respuesta que no es que la dé yo tanto yo, como que la que dan actualmente muchísimos historiadores pues por todo el mundo, ¿no? Donde se reivindica sobre todo el papel científico de España, principalmente en el siglo XVI, que es donde al siglo al que vamos a viajar para ver que más bien eran el resto de naciones las que envidiaban durante el siglo XVI los avances técnicos y científicos de España, ¿no?, de la monarquía hispánica. Bien, dicho esto, esta pequeña presentación, voy a comenzar por el título, ¿no? El título que le he dado a la charla es La leyenda negra y la ciencia española. Y nos hay que detener en el análisis de tres cuestiones, ¿no? ¿Qué es, en primer lugar, la leyenda negra? En segundo lugar, ¿qué estamos entendiendo por ciencia? Y en tercer lugar, ¿qué quiere decir ese adjetivo de española, ¿no?, cuando lo añadimos al término ciencia, ¿no? Vamos a comenzar por lo más fácil, ¿no? ¿Qué quiero decir cuando me refiero a España, ¿no?, con el adjetivo española, ¿no?, a la ciencia?
Claro, la referencia que voy a tomar obviamente no es la España peninsular, la España tal y como la conocemos actualmente, ¿no? Sino si vamos a viajar al siglo XVI, aunque también haré referencias al siglo XVII y al siglo XVIII, ¿no? Si vamos a viajar a esa época, a la época que es inmediatamente anterior a la revolución científica del XVII, pero también posterior con el siglo XVIII, pues España, cuando nos remitimos o nos referimos a España, nos estamos refiriendo tanto a la España peninsular como a los virreinatos americanos. Es decir, cuando me diga ciencia española hay que entender tanto la ciencia que se hacía en la península como la ciencia que se hacía al otro lado del océano, es decir, en México, en Perú, lo que sería la ciencia novohispana, a la que en algún momento me referiré. Y es que esto de entender por España en lo que sería el imperio, pues es parte de la forma de afrontar este problema de la ciencia española, ¿no? Darnos cuenta de que el parámetro de referencia no es tanto España como nación política, que surgiría a partir de 1812, cuanto lo que sería España como imperio, lo que es fundamentalmente se llamaba en la época la monarquía hispánica. Bien, con esto ya he intentado aclarar un poco qué quiere decir ese adjetivo de español, ¿no? Y referir, o que quede por lo menos, por fijar las ideas, que quede la idea de que hay que incorporar a América, ¿no? Y es que si algo quisiera que quedase claro de esta intervención es la importancia del factor América para todo lo que va a tener que ver con la ciencia española. La segunda cuestión en la que me voy a meter es lo que tiene que ver con la leyenda negra, ¿no? La leyenda negra, cuando interseca con el problema de la ciencia española y de si ha habido o no ha habido ciencia en España desde el siglo XV hasta la actualidad, pues da lugar a lo que, como ya ha mencionado Sergio en la introducción, se suele conocer como la polémica de la ciencia española. Esta polémica surge en 1782, cuando un ilustrado francés, en la Enciclopedia Metódica, en una entrada titulada precisamente España, Masson de Morvilliers, viene a decir que España es probablemente la nación más ignorante de Europa. Inmediatamente, esto suscitó la respuesta de varios españoles, de varias figuras, ¿no? Lo interesante del caso es que la polémica de la ciencia española, que tuvo ese primer momento incendiario en el siglo XVIII, conoció pues un otro momento también pues dramático, de gran importancia, en lo que sería el siglo XIX, sobre todo al compás de lo que son las luchas entre los liberales y absolutistas, ¿no? Así, por ejemplo, cuando el matemático e ingeniero José de Echegaray pronuncia su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias, vuelve a señalar que en España nunca ha habido ciencia española. Inmediatamente sería contestado por un profesor de matemáticas, Felipe Picatoste, intentando pues, señalarle las aportaciones científicas españolas que hubo, por ejemplo, a partir del siglo XVI. El caso es que en la década siguiente, otra vez esta polémica de la que estamos hablando vuelve a salir a la palestra, ¿no? al debate público. E incluso Menéndez Pelayo llegará a escribir un artículo con el siguiente título, muy sugerente, en 1876, Monsieur Masson redivivo, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo todo lo que dice Masson de Morvilliers vuelve a estar, por así decir, de actualidad un siglo después, ¿no? Y esta polémica pues vuelve en España en el siglo XX, en torno a la transición. Muchos historiadores de la ciencia pues se vuelven a plantear si ha habido o no ha habido ciencia en España, ¿no? Y ahí están pues los trabajos intentando rescatar las aportaciones científicas españolas de López Piñero y toda su escuela, ¿no? Y a día de hoy pues esa polémica sigue en parte viva, pues por ejemplo cuando uno atiende a las declaraciones al respecto que por ejemplo hacen pues en alguna ocasión Arturo Pérez Reverte, o también, por ejemplo, el historiador de la ciencia José Manuel Sánchez Ront, ¿no? Que titula una obra, por otra parte, interesantísima y llena de datos, como es El país de los sueños perdidos, lo titula precisamente así, ¿no? Con un título tan pesimista como El país de los sueños perdidos, ¿no? Y es un libro, por otra parte, muy interesante, pero donde, a mi juicio, sigues todavía sin valorar en su justa medida lo que significaron las aportaciones científicas de España en el siglo XVI, que es donde más nos vamos a fijar. Bien, me gustaría leerles algún fragmento de lo que Masson de Morvilliers acaba diciendo en la Enciclopedia Metódica, ¿no? Para que vean ustedes, ¿no? qué es lo que estaba en juego y las acusaciones tan graves que se estaban haciendo. Dice Masson de Morvilliers, dice,
uno de nuestros grandes escritores dice que España debería ser uno de los poderosos reinos de Europa, pero que la debilidad de su gobierno, la Inquisición, los frailes, el perezoso orgullo de sus habitantes han hecho pasar a otras manos las riquezas del Nuevo Mundo. Un poco más adelante añade: el español tiene aptitud para las ciencias, existen muchos libros, y sin embargo, quizás sea la nación más ignorante de Europa. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que necesita permiso de un fraile para leer y pensar? Y un poquito más adelante añade: ¿pero qué se debe a España desde hace 2 siglos, desde hace 4, desde hace 6? ¿Qué ha hecho por Europa? Fíjense aquí cómo está la leyenda negra funcionando, por así decir, a toda máquina. Claro, Masson de Morvilliers escribe esto en 1782 y hay que entenderlo como una propaganda política. Quiero decir, él está vindicando a Francia, ¿no?, frente a España, ¿no? Entonces, pero fíjense aquí cómo llega a decir en 1782 que se debe a España incluso en los últimos 6 siglos, es decir, retrotrayéndonos prácticamente a la Edad Media, ¿no?, donde por lo menos podría haber valorado, qué sé yo, pues desde la obra de Alfonso X, la Escuela de Traductores de Toledo, o todo el volcado de las grandes obras árabes que a través de España pues acaban dándose a conocer en el resto de Europa. Pero de eso prácticamente, fíjense que ni siquiera hace un comentario. Bien, en cambio, Masson de Morvilliers y la Enciclopedia Metódica tenían muy buena opinión de, por ejemplo, de los alemanes, ¿no? Y les leo lo que decían de los alemanes. Dice: los alemanes, como sus antepasados, son robustos, grandes y bien formados. Todos parecen nacidos para la guerra. Sus ejercicios, sus juegos, sobre todo su música, manifiestan sus inclinaciones bélicas. Este pueblo de soldados, aunque orgulloso y celoso de sus privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fíjense el contraste con la visión que ofrece de España y los españoles, ¿no? Bien, entonces, hay una cuestión interesante, y es que cuando este problema, el problema que tiene que ver con la ciencia española, toca la leyenda negra, muchas veces queda la siguiente visión: que la ciencia es un producto básicamente hecho al norte de los Pirineos. Es decir, que es un producto básicamente protestante. De igual manera que Max Weber vino a decir que en su famoso libro, ¿no?, de principios del siglo XX, el primer cuarto, ¿no?, que el capitalismo era básicamente pues, un producto del norte de Europa, ¿no?, de la ética puritana, ¿no?, de los protestantes. Algo parecido se dijo un discípulo de Weber 20 años después, en la década de los 30, el sociólogo Robert Merton, el cual viene a decir que el caldo de cultivo de la ciencia moderna fue la Inglaterra puritana, que es donde va a aparecer pues, Newton y todas las grandes figuras de la Royal Society. Entonces, fíjense aquí cómo hay que salir un poco al paso también de esta visión negrolegendaria que viene a decir como que los países del sur de Europa, incorporando aquí también a Italia, pues no han aportado nada desde un punto de vista científico. Y esto me lleva a analizar el tercer término del título, sobre el que quería remitirles un poco, echar un poco de luz antes de meternos ya en el meollo del asunto, ¿no? Y ese término es el término de ciencia. Claro, habitualmente hay una concepción de la ciencia que concibe las ciencias como teorías, ¿no?, como si la ciencia fuese una continuación de la filosofía. Pero esa visión de la ciencia, por suerte, a día de hoy ha cambiado muchísimo, y a día de hoy se ve como la ciencia como algo que tiene más que ver con las técnicas y con las tecnologías, es decir, más que con pensar, con hacer. Es decir, el científico no es esa visión que muchos tenemos o que hemos tenido en algún momento de Einstein, encerrado en su despacho con un papel echando ecuaciones. Bueno, el científico tiene más que ver con alguien que está en un laboratorio o que está en medio del mundo, está observando, tomando notas, experimentando, manejando aparatos, instrumentos, haciendo mediciones, etc. Bien, esta visión es una visión que en el mundo de la filosofía de la ciencia empieza a cristalizar básicamente pues, en la segunda mitad del siglo XX. Y ha sido decisiva para que los historiadores empiecen a reescribir, por así decir, la historia de la ciencia española. Esto ha sido, por así decir, el caldo de cultivo de una nueva historiografía de la ciencia, ¿no? Una nueva historiografía de la ciencia que valora, por ejemplo, mucho cuestiones como puedan ser los viajes a América,
Quiero decir, un viaje a América del siglo XVI, en cierto modo, va a ser considerado tanto un experimento, pues como podría ser posteriormente, 2 siglos después, un experimento químico, ¿no? Y esto es algo que tiene su importancia, ¿no? Porque hay que evitar, a la hora de analizar la ciencia española del siglo XVI, sobre la que enseguida me meteré, hay que evitar caer en una suerte de anacronismo, donde intentemos buscar en el siglo XVI español pues algo así como científicos como los actuales, es decir, pues buscar un físico o un químico con su bata blanca, con sus instrumentos, porque claro, eso sería un anacronismo, estaríamos intentando proyectar una imagen que surge en el siglo XIX y que cristaliza en el siglo XX a un periodo anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no tenemos o no debemos abordar lo que serían la ciencia española del siglo XVI con esos anteojos, sino que tenemos que valorar que lo que nos vamos a encontrar allí pues no son físicos o químicos, porque la física y la química como ciencias todavía no habían cristalizado, sino que más bien lo que nos vamos a encontrar son cosmógrafos, astrónomos, ingenieros, precisamente es donde va a surgir el término, ensayadores, es decir, una serie de figuras que sin duda están detrás de lo que actualmente conocemos como físicos, químicos, matemáticos, astrónomos, pero que son totalmente distintos. El tener esto en cuenta es lo que nos va a permitir, en cierto modo, alejarnos de la visión negrolegendaria habitual. Bien, entonces con estas 3 cuestiones que les he comentado y que me parece que son de rigor, ¿no? Comentarles en primer lugar que cuando digamos España nos tenemos que referir tanto a la España peninsular como a Hispanoamérica, a lo que sería habitualmente, por decirlo en corto, el imperio. En segundo lugar, que la leyenda negra surge en lo que toca a la ciencia española, la polémica de la ciencia española surge, cristaliza en el siglo XVIII y ha tenido una presencia prácticamente muy importante hasta la actualidad. Y en tercer lugar, que cuando nos referimos a ciencia hay que evitar intentar buscar, pues qué sé yo, leyes científicas como las actuales en aquella época. Es decir, porque si no, pues posiblemente estaremos cometiendo un anacronismo. Adelantando ya alguna de las cuestiones, me gustaría que si algo quedase claro es que un teorema científico, una ley científica del siglo XVI, pues tiene una forma tan peculiar como puede ser la de un mapa. Y en esto España y Portugal van a ser sin duda alguna pioneros en elaborar el mapa mundi. Y ese mapa mundi en la época fue considerado un avance científico de primer orden. Y esta es la cuestión que hablo. Entonces, cuando uno va a acercarse a lo que es la ciencia española entre los siglos XVI y XVIII, aunque pues, si queremos tomar unas cifras, las cifras redondas exactas van a ser las siguientes. 1492 para empezar, y el hecho de que elija esa fecha no es casualidad, sino que tiene que ver precisamente con el descubrimiento de América. Y para acabar, 1808, ¿no? Que es precisamente cuando va a surgir, pues, con la Guerra de la Independencia, va a haber un corte, un hiato abrupto en lo que serían las instituciones científicas ilustradas españolas, y la España liberal pues la reconstruirá de otra manera totalmente distinta, ¿no? Entonces nos vamos a hacer un pequeño viaje muy rápido, sin duda alguna, entre esas 2 fechas, 1492 y 1808. Vamos a distinguir 3 etapas de la ciencia española y vamos a analizar allí esa ciencia española intentando evitar toda clase de prejuicio que nos intente, pues que muchas veces está presente en la narrativa protestante, la narrativa hecha al norte de Europa, pero también en la narrativa hecha pues a veces por historiadores de la ciencia que tienen una concepción de la ciencia demasiado estrecha o muy apegada a lo que a día de hoy llamamos ciencia y que por lo tanto no encaja con lo que en aquella época era considerado científico o, por mejor decir, con lo que posteriormente va a acabar dando lugar a lo que hoy llamamos ciencia, ¿no? Pues bien, vamos a distinguir 3 etapas. Una primera etapa, que es en la que más me voy a extender, es la que va entre 1492 y 1598, que es justo con pues, la fecha en la cual fallece Felipe II. Este periodo es el que voy a llamar el periodo de la ciencia imperial. Y es sin duda
en el cual, si algo tengo, alguna idea me gustaría transmitirles y que quedase pues, fija, es la siguiente. Que en ese periodo del siglo XVI, España no tuvo nada que envidiar al resto de naciones europeas en términos científicos y tecnológicos, sino que más bien fue al revés. Algunos historiadores de la ciencia, sobre todo norteamericanos, a día de hoy hablan de que en España y Portugal se produjo lo que se llama una revolución científica temprana. O dicho de otra manera, que lo que se estaban poniendo eran las bases de la posterior revolución científica, de la revolución científica de los siglos XVII y XVIII, de la que da lugar pues, a Newton con la física, a Lavoisier con la química, etcétera, etcétera. Bien, si nos tuviéramos que fijar en cuál es el factor, el detonante que hace que España sea, sin duda alguna, en esos momentos la punta de lanza del progreso científico, ese es el factor América. Tiene que ver con el descubrimiento de América. Y esto no es algo que diga yo, sino que en la propia época era algo que estaba se daba por sabido. Vamos a fijarnos en el siguiente grabado. Este grabado que están viendo ustedes en pantalla es un grabado que se denomina Nova Reperta. Es de 1591. Y lo que está recogiendo es, por así decir, es un grabado de la época, del siglo XVI, que recoge los grandes inventos, las cuestiones que los modernos, ¿no? Con el inicio de la modernidad, se estaba viendo que hacía que los hombres del siglo XVI, los europeos del siglo XVI, vieran que el mundo que les había tocado vivir era muy distinto del que conocían por la tradición del mundo de griegos y romanos. Pues bien, si ustedes se fijan en este grabado, me interesa que a la izquierda se fijen en lo que el autor denomina el primer invento, ¿no? La primera cuestión inesperada. Y esa primera cuestión inesperada es esto. Es un personaje que, si lo están viendo aquí a la derecha, está señalando América. Es decir, la primera cuestión que sorprendía en el siglo XVI es el descubrimiento de América. Y esto es fundamental porque el descubrimiento de América va a ser el gran factor que va a espolear los avances científicos en España y Portugal, y también lo que va a hacer que el resto de naciones europeas se fijen en España. Bien, les he puesto este grabado para llamar la atención sobre la importancia de América. Otras cuestiones que tienen aquí también marcadas, pues si ustedes se fijan, pues son desde la brújula, que es la segunda, el segundo punto que señalan el autor de Nova Reperta es el lápiz polaris, que es la brújula. Fíjense, la brújula es uno de los inventos que permite precisamente ¿qué? Navegar hacia América. Luego aparece también la imprenta, pero también aparece la pólvora, es decir, una serie de inventos técnicos y científicos de primer orden. Pero el primero que enmarca el autor, América. Bien, ¿por qué es importante América? Por dos razones. Y estas son las dos cuestiones que a mí me gustaría, en cierto modo, aclarar. España va a tener dos aportaciones fundamentales para poner las bases de la revolución científica. Una es a una escala metodológica, y es que frente a la erudición libuesca, frente a ese saber que venía tradicionalmente ligado a la escolástica medieval, un saber que era puramente teórico, se va a empezar a vindicar un saber práctico que tiene que ver con el experimento, con el actuar en el mundo. Y esa vindicación que a día de hoy todos, pues cualquiera que conozca algo las ciencias, llama el método experimental, el valorar no tanto lo que uno pueda escogitar con sus ideas, sino lo que uno pueda hacer en el mundo mediante un experimento bien planeado, mediante unos aparatos, unos instrumentos. Ese actuar en el mundo es precisamente lo que los españoles hacen en América. Y es lo que más van a vindicar, esa especie de metodología experimental. Eso ahora enseguida les daré algunos testimonios de la época para que lo vean. Entonces, por un lado, esa vindicación frente a la erudición libuesca o de los libros o de la escolástica, de todo lo que tiene que ver con la experiencia, es una de las grandes aportaciones de españoles y portugueses. Y la segunda tiene que ver con una ciencia que hacia finales del siglo XVI se va a disolver, pero que es fundamental para la constitución tanto de la geografía como de la astronomía, como de la que luego será la física. Esa ciencia es la cosmografía, y el papel de los cosmógrafos españoles va a ser sin duda alguna fundamental.
Si tuviéramos que fijarnos en un experimento, por así decir, que fuera, pues por decirlo de alguna manera, fundamental o tal, en el campo del siglo XVI, sería este, la vuelta al mundo, de Magallanes y Elcano. Claro, uno puede decir, pero bueno, eso no era un experimento. No, pero es que en la época se concibió de esta manera. Quiero decir, todos hablamos, por ejemplo, de descubrimientos científicos a día de hoy. ¿Saben de dónde se toma prestado el término descubrimiento para la ciencia? De los descubrimientos geográficos de españoles y portugueses. Es decir, el término descubrimiento se usaba primero para las cuestiones geográficas y luego va experimentando una traslación y se empieza a aplicar a los descubrimientos que hacen los científicos, los que harán Galileo, Newton, Hooke, etc. Para que ustedes vean esto, les cito algunos testimonios, ¿no? Por ejemplo, en la época, Galileo fue habitualmente comparado, ¿saben con quién? Con Colón o con Vespuccio, incluso con Magallanes. Hooke, el científico británico que fue previo a Newton, Hooke comparaba la Royal Society, es decir, esa institución académica que reunía a los científicos, con las huestes de Hernán Cortés. Fíjense aquí qué curioso parecido, ¿no? Y por decirle alguna cuestión más, cuando, por ejemplo, muchos autores ingleses se referían al progreso científico, usaban el lema plus ultra, que es precisamente el del escudo imperial, ¿no? Esas columnas que aparecen en el escudo imperial español, que lo que invitan es a navegar más allá del estrecho de Gibraltar, ¿no? Incluso llegando hasta ultramar. Incluso un autor como Granville, en Inglaterra, llega a decir, cuando está analizando pues, las primeras investigaciones científicas ya en el siglo XVII, habla de que existe y cito textualmente, una América de secretos y un Perú de la naturaleza. Es decir, la idea de descubrimiento es una idea que surge en 1492 y que va a ir pasando luego a lo que actualmente llamamos ciencia, ¿no? Los descubrimientos científicos. Pero es porque en esta época este tipo de cuestiones, como el navegar a América, tienen un pozo también científico, es decir, el corte no está tan delimitado como a día de hoy lo estaría. Por ejemplo, por dar algún detalle más, ¿no? Les comentaré, hay un historiador de la ciencia británico realmente bueno, que es David Button. David Button ha publicado recientemente un libro que se llama La invención de la ciencia. En ese libro hace un repaso de la historia de la ciencia de los siglos XVI y XVII. Y él es muy consciente de la importancia de todas estas cuestiones que les estoy mencionando del factor América para ser el germen de lo que luego va a ser las propias ciencias. ¿Saben cuántas veces cita España en un libro que tiene 600 páginas? Solo 4 veces. Entonces, fíjense todavía cómo ese pozo está ahí muy presente, ¿no? Es un detalle muy curioso, porque solo cita España 4 veces y, sin embargo, dice frases como las siguientes, que les leo. Dice, tomemos el ejemplo de navegar hasta América. Esto fue efectivamente un experimento, y fue un experimento crucial. Más adelante dice, la victoria de la teoría del globo terráqueo después del descubrimiento de América es el primer gran triunfo de la experiencia sobre la deducción filosófica y con ello el inicio de una revolución. Fíjense este historiador británico las afirmaciones tan importantes que hace, ¿no? Señalando la importancia de los viajes a América por cambiar esa metodología, esa forma de estar en el mundo que va a dar pie luego a la revolución científica. Y sin embargo, en su libro no cita a España más que en 4 ocasiones, ¿no? Entonces es curioso porque este tipo de cuestiones hay que, por así decir, hay que ir expurgando de aquí y de allá para que uno pueda al final acabar con un sistema de ideas claras y distintas. Bien, tengo que confesar que la primera vez que a mí se me puso sobre la pista este tipo de cuestiones, yo de formación soy científico, aunque luego me orienté hacia la filosofía, fue con un artículo que escribió el filósofo español Gustavo Bueno en la época del quinto centenario.
Ese artículo se llama La teoría de la esfera y el descubrimiento de América. Y allí, bueno, señalaba que una de las grandes aportaciones de España era precisamente la teoría de la esfera. Eso me meteré ahora enseguida. Pero es muy interesante esto de la teoría de la esfera, porque habitualmente se tiene la idea de que durante la Edad Media se pensaba que el mundo era plano y que hasta que no llega la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, pues no se empieza a pensar que el mundo es efectivamente una esfera. Bueno, en verdad las cosas son un poco más complicadas. Los antiguos griegos, desde Eratóstenes, ya sabían que el mundo era una esfera. Lo que sucede es que en la Edad Media lo que se pensaba es que, y esta es la teoría que por ejemplo está en Sacrobosco, es que el mundo eran dos esferas. Había una esfera de tierra y luego una esfera de agua. Y entonces una y otra estaban encajadas. Imagínense, por ejemplo, una naranja flotando en un vaso de agua. Esa era la idea que tenían en la Edad Media. Es decir, había una esfera de tierra y que estaba a su vez sumergida en una esfera de agua. Por eso se pensaba que no se podía navegar más allá del Ecuador, hacia abajo, porque en algún momento no había más que agua y uno no encontraría nunca tierras. Cuando Colón descubre América y los viajes posteriores empiezan a llegar cada vez más abajo por la zona de Brasil, inmediatamente esto se recibe en el viejo continente como una noticia espectacular. ¿Por qué? Porque se descubre que hay lo que se llamaba antípodas secas, es decir, que por debajo del Ecuador hay tierras y que allí vive gente y que encima esa gente no se cae, ¿no? Porque pensaban que como estaban boca abajo se tendrían que caer. Y no. Lo que llegan a darse cuenta es de que, oye, que es que no hay dos esferas, que es que no es que esté hay una esfera de tierra en la que vivimos nosotros los europeos y debajo hay una esfera de agua, de tal manera que si uno navega pues por abajo, por más allá del Ecuador, nunca va a encontrar tierra, sino solamente agua y agua y agua. No, sino que allí hay antípodas secas, como es todo un continente nuevo, algo que, por cierto, Colón en algún momento llegó a columbear, que había ahí un continente nuevo, aunque luego inmediatamente volvió a su teoría de que estaba unas veces en el paraíso terrenal y otras veces en Zipango, ¿no? En China, ¿no? Pues eso es una de las noticias que corre sobre la pólvora, el hecho de que, atención, que ya el mundo no son dos esferas, una esfera de tierra y una esfera de agua, sino que es una única esfera en la cual hay océanos. Bien, esto, el hecho de que haya una única esfera, esto empieza a verse con los viajes de españoles y portugueses más abajo del Ecuador, pero donde verdaderamente ya queda demostrado empíricamente, fíjense, ya no es una demostración filosófica o dialéctica como la que podía ser la de la escolástica, o una demostración geométrica, ¿no? Como podían ser las que hacían los matemáticos, ¿no? Árabes o los matemáticos griegos, ¿no? Estamos hablando de un tipo nuevo de demostración, que es la demostración que a día de hoy pues asociamos, qué sé yo, a la medicina experimental, a la física, a la química, una demostración donde se hace un experimento y si el experimento sale bien, pues esa teoría queda, en este caso, confirmada o la teoría contraria queda refutada. ¿Cuál es ese experimento? Pues el que tienen en pantalla, la vuelta al mundo. Magallanes y Elcano pudieron dar la vuelta al mundo, por lo tanto el mundo era una única esfera donde encima todos los océanos estaban conectados unos con otros. Y no había, por lo tanto, dos esferas, una esfera de tierra y una esfera de agua, sino el mundo era una única esfera. Esto que puede parecer pues una cosa, pues no se suele señalar, no se suele dar importancia a esto, es fundamental por lo siguiente. La condición para que Copérnico más adelante pueda, por así decir, poner a la Tierra a girar alrededor del Sol, ¿no? Dando la vuelta a la visión geocéntrica que había dominado desde Ptolomeo y durante buena parte de la Edad Media, ese cambio que hace Copérnico, el paso al heliocentrismo, al que el Sol está en el centro del sistema solar y es la Tierra la que gira, claro, la Tierra solo puede girar alrededor del Sol si es una única esfera. Si hubiera dos esferas, no tendría sentido el giro, no podría girar. Entonces, había, por así decir, una precondición para que Copérnico pudiera dar esa revolución en los mapas celestes y esa revolución astronómica, es que el mundo, la Tierra, fuera una única esfera. Esto que les estoy contando yo lo reconoce el propio Copérnico en su famoso libro sobre las revoluciones de los orbes celestes.
Allí, en este libro publicado en 1543, llega a reconocer lo siguiente. Dice que se debe a los reyes de España y Portugal el haber demostrado con sus viajes fuera de toda duda que el mundo no son dos esferas, sino una sola. Es decir, es el hecho de que los españoles hayan demostrado que el mundo, la Tierra, es una única esfera, es la precondición que va a posibilitar precisamente la revolución en astronomía. Por esto les decía yo que las grandes aportaciones de los españoles tienen que ver con poner las bases de la revolución científica en dos escalas. Una escala es la parte, por así decir, experimental de la metodología, y la otra es lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones que les estoy comentando de la cosmografía, que es lo que les va a permitir pues, que luego de allí, una vez la cosmografía como ciencia se disuelva, pues de allí surjan la astronomía, la física y la geografía. Bien, les comentaba que a mí esto me puso sobre la pista Gustavo Bueno en este artículo. Luego, con el tiempo, me he dado cuenta de que, por ejemplo, Juan Valera, el escritor del siglo XIX, ya se dio cuenta de lo mismo. Y les leo un pequeño fragmento de don Juan Valera para que vean lo importante, lo interesante del asunto. Dice Juan Valera. A ver si lo encuentro. Dice, si la ciencia moderna hubiera de marcar el día de su origen, esta nueva era no empezaría el día en que Bacon publicó su Novum Organum, ni el día en que salió a la luz el método de Descartes, sino el 7 de septiembre de 1522, día en que Sebastián Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda en la nave Victoria. Fíjense que en este caso, como pueden ver, el propio Juan Valera ya era consciente de estas cosas. Los españoles de aquella época también eran muy conscientes de este tipo de cuestiones, de que ellos estaban haciendo cosas que ni los griegos ni los romanos habían soñado. Por ejemplo, el padre Acosta, el jesuita padre Acosta, en su Historia Natural y Moral de las Indias, dice lo siguiente al comienzo, y se lo leo. ¿Quién dirá que la nao Victoria es la nave de Magallanes y Elcano, en este caso del Cano, la que consigue dar la vuelta al mundo? Dice, ¿quién dirá que la nao Victoria, digna cierto de perpetua memoria, no ganó la victoria y triunfo de la redondez del mundo? Y no menos de aquel tan vano vacío y caos infinito que ponían los otros filósofos debajo de la tierra. Fíjense, esto es lo de las dos esferas que les he comentado. Dice, pues dio la vuelta al mundo y rodeó la inmensidad del gran océano. ¿A quién no le parecerá que con este hecho mostró que toda la grandeza de la tierra, por mayor que se pinte, está sujeta a los pies de un hombre? Pues la pudo medir. Es muy curioso porque los franceses y los ingleses suelen decir que el debate entre antiguos y modernos, es decir, cuando los europeos empiezan a darse cuenta de que ha habido una ruptura con lo que sería la Edad Media y empieza la modernidad, suelen señalar los franceses a Pascal y mencionan que Pascal es el primero, pero fíjense, mucho antes que Pascal, los españoles del siglo XVI ya eran conscientes de que estaban haciendo cosas que ni siquiera los griegos y los romanos podían en sus sueños haber imaginado, ¿no? El propio Acosta dice lo siguiente, dice, nosotros, los que vivimos en Perú, nos vemos obligados a observar desde este hemisferio esa parte y región de los cielos que gira alrededor de la Tierra y que los antiguos nunca vieron. Bien, con todo esto les estoy intentando señalar que el centro de la composición de lo que sería para desmontar esa visión negrolegendaria es sin duda alguna la Tierra, ¿no? El hecho de que solamente hay una única Tierra, esto que una única esfera. Esto es precisamente el escudo que Carlos V concede a Elcano después de haber, pues, por así decir, completado su gesta. Bien, vayamos avanzando un poquito. ¿Cómo era el laboratorio de, por así decir, los cosmógrafos españoles del siglo XVI, de esta ciencia que les estoy diciendo que es tan fundamental para poner las bases de la revolución científica? Mire, yo la mejor imagen que conozco es este pequeño cuadro de David Stalben que está en el Museo del Prado. Se suele llamar, hay dos versiones del mismo, a mí me gusta más esta, que es la que se llama El geógrafo y el naturalista. Y esto es, si uno tuviera que imaginar cómo es un laboratorio del siglo XVI, esta me parece a mí que es la mejor imagen. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos, fíjense, en el centro de la composición de nuevo una esfera. En este caso es una esfera celeste, que lo que está marcando son las constelaciones, pero también tenemos mapas sobre la mesa,
fósiles, seguramente muchos traídos de América, joyas, etcétera, y allí se está discutiendo, pues al compás de estos mapas, usando el compás, midiendo, pues este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, ¿dónde podríamos encontrar estos, por así decir, estos laboratorios en la España de la época? Pues fundamentalmente en el Escorial. Si hubiera que señalar pues, un centro de la actividad científica española, ese sería el Escorial. A día de hoy, cuando vamos al Escorial, en la biblioteca todavía nos encontramos, como pueden ustedes ver en la imagen inferior derecha, pues esferas. Hay muchísimas esferas celestes y también hay muchísimos mapas. Precisamente eso, los mapas, son los teoremas científicos por antonomasia producidos por los españoles, como enseguida les comentaré. Otro centro de investigación de la época es la Academia de Matemáticas. Como ustedes saben, Felipe II funda la primera Academia de Matemáticas del mundo. La funda, primero tiene una pequeña base en el Escorial, luego te acerca del Alcázar y acaba teniendo en lo que a día de hoy es el Instituto San Isidro de Madrid, ¿no? Esta Academia de Matemáticas, comandada en un primer lugar por Juan de Herrera, pues es otro de los núcleos irradiadores, por así decir, de la cosmografía española. Otro centro de actividad científico es, y es curioso porque muchos historiadores norteamericanos e ingleses llegan a decir que es el primer centro científico de la modernidad, es la Casa de la Contratación, en Sevilla. ¿Por qué? Dirán, bueno, ¿y qué tiene la Casa de la Contratación? Que aquí en el famoso cuadro de Claudio Coello, yo les he señalado con esta flecha roja dónde estaba aproximadamente situada. Miren, a día de hoy cualquier científico cuando hace un descubrimiento, ¿qué hace? Escribe un artículo científico y lo envía a una revista para que sus colegas lo conozcan. Eso era el procedimiento que la Royal Society copia ¿de quién? Copia de la Casa de la Contratación. ¿Qué hacían los pilotos españoles cuando viajaban a América? Nada más volver a España, daban parte. Esas partes eran las relaciones geográficas o las relaciones de descubrimiento y conquista. Ese proceder en el que uno, en el momento en el cual ha dado un pequeño avance en lo que es el campo experimental, tiene que darlo a conocer a sus colegas, es un proceder que es curioso porque tenían los marinos españoles y también los portugueses en lo que es la Casa de la Mina y se acaba exportando a las asociaciones científicas, ¿no?, de la época. En el caso de la Casa de la Contratación, allí había cátedras de cosmografía. Uno de los cosmógrafos, y aquí les he puesto, pues, es Rodrigo Zamorano. Rodrigo Zamorano va a traducir, por ejemplo, los libros de Euclides a lengua española. Y se van a traducir muchísimas obras clásicas, se van a ir traduciendo al español. ¿Por qué? Porque era fundamental que los pilotos aprendiesen geografía, geometría y matemáticas. ¿Por qué? Porque los mapas que se van a empezar a hacer a partir del siglo XVI son unos mapas muy especiales. Son mapas en los cuales se trata de situar las nuevas tierras que se van descubriendo en el Nuevo Mundo, las Indias, en un mallazo. Un mallazo que está formado por unas líneas verticales y unas líneas horizontales, que son los paralelos y los meridianos. Y para poder ajustar bien los paralelos y meridianos, hacía falta la geometría esférica, que venía, pues había sido trabajada por Ptolomeo, pero también un conocimiento importante de matemáticas. Y esto es algo que van a hacer los cosmógrafos. Y aquí tenemos, por ejemplo, para que uno tenga una imagen de un cosmógrafo, he elegido un cuadro del geógrafo, se suele llamar, está en un museo de Francia, de Velázquez, ¿no? Donde está aquí pues señalando un globo terráqueo, ¿no? Bueno, hay también hay interpretaciones que sugieren que lo que Velázquez aquí está más bien representando es a Demócrito, ¿no?, al filósofo que ríe, ¿no? Pero claro, teniendo un mapa del mundo señalándolo, pues más bien parece que lo que está queriendo reflejar es a un cosmógrafo de la época, ¿no? Y aquí tenemos uno de los primeros mapas más importantes, que seguramente muchos de ustedes reconozcan. Es el mapa de Juan de la Cosa. Mapa que a día de hoy está custodiado en el Museo Naval de Madrid y donde aparece América representada. Es interesante, me gustaría llamar la atención, no sé si se fijan ustedes aquí, una línea que hay pues un poquito por encima de la mitad. Esta línea que aparece aquí es la raya de Tordesillas, el Tratado de Tordesillas. Uno se puede preguntar, bueno, el factor América, les he estado contando que funciona como acicate
de la investigación científica, pero también tiene que haber detrás algún tipo de, por así decir, de impulso social para que la ciencia germine. Y ese impulso es el que tiene que ver con toda la expansión de los imperios. No hay imperios en mapas. Cualquier imperio, en particular el imperio español, necesitaba esos cosmógrafos que fueran situando las nuevas tierras sobre el papel y que incluso escribieran luego la historia natural de las mismas para saber qué recursos tenían. Recursos de fauna, pero también recursos minerales, claro. Pero también era muy importante tener buenos mapas para saber lo que era tuyo y lo que era mío. Es decir, en este caso, lo que correspondía a Portugal y lo que correspondía a España. Por eso también la cosmografía y los cosmógrafos, las juntas de cosmógrafos que va a convocar Carlos V, pero que también va a convocar Felipe II, era algo recurrente, que se hacía con bastante normalidad. Incluso dentro ya, en la época de Felipe II, dentro del Consejo de Indias, había una junta de cosmógrafos que resolvían sobre este tipo de cuestiones. Y aquí el mapa fundamental, si ustedes se tuvieran que quedar con una idea, el teorema científico fundamental, la mayor aportación española, ya no en el punto de vista de la metodología experimental, es este mapa. Esto es el padrón real. Es la versión conservada de Diego Rivero de 1528. Diego Rivero es un cosmógrafo de origen portugués que luego se acaba naturalizando español y acaba trabajando en la Casa de la Contratación de Sevilla. ¿Qué tenía que hacer él? Pues conforme iban llegando las relaciones geográficas de los diferentes pilotos españoles, de sus viajes por el Nuevo Mundo, ir completando, ir trazando el mapa mundi. Y esta es la gran aportación de España y de Portugal a lo que sería la ciencia del siglo XVI. Es el mapa mundi, es decir, completar la idea del globo que habitamos. El problema es que el padrón real era secreto. Quiero decir, los reyes españoles no podían compartirlo porque no querían que los demás imperios, Holanda, Inglaterra, pues supieran dónde estaban, pues por ejemplo, las posesiones españolas, las Indias. Entonces estos mapas permanecieron muchas veces secretos. Esta es una copia del padrón real que fue regalado al Vaticano y por eso se conserva. Aquí ven ustedes a dos de los cosmógrafos más importantes del siglo XVI, porque los cosmógrafos no solamente hacían mapas, sino que también enseñaban a hacer mapas y enseñaban a navegar. Ese enseñar a navegar es lo que se hacía, y a enseñar a hacer mapas se hacía mediante unos libros que tenían el nombre de regimientos de navegación. Dos de los más grandes cosmógrafos españoles son precisamente Martín Cortés y Medina. Permítanme que les lea una cita de Pedro de Medina, porque da muy buena imagen de la importancia de la cosmografía en la época. En su obra, en su regimiento de navegación, El arte de navegar, dice lo siguiente. Dice, aquí se enseña esta sutileza tan grande que es que un hombre con un compás y unas rayas señaladas en un mapa sepa rodear el mundo. Y luego añade, los navegantes son caballeros cuya espada y cuyo escudo son el compás, la carta, la ballestilla y el astrolabio, y cuyo caballo son los barcos. Fíjense qué retahíla de instrumentos, ¿no? Es a lo que me refería con que estamos aquí en lo que sería el comienzo, las bases de la revolución científica. Voy a ir ya acabando. Quiero dar algún apunte más y con esto acabaré. Esta es una imagen del regimiento de la navegación de Pedro de Medina, donde enseña a calcular la latitud mediante un astrolabio. Fíjense, esto es pues igual que, por ejemplo, posteriormente en un libro de física se puede enseñar, pues, por ejemplo, a calcular mediante un experimento la aceleración de la gravedad. Pues aquí se estaba enseñando a saber cuál era la latitud, es decir, en qué paralelo se encuentra uno cuando está navegando en mitad del océano. Me gustaría ir acabando con alguna idea más. Esta idea que le quiero señalar es ese trasvase que va a ir de lo que es toda la cosmografía española a la ciencia tal y como la entendemos a día de hoy. Y eso tiene que ver con estos dos libros. A la izquierda tienen el libro del padre García de Céspedes, que era un cosmógrafo a las órdenes de Felipe II. Y su regimiento de navegación, fíjense en la portada, el Plus Ultra, las columnas de Hércules y un mapa navegando más allá. A la derecha, lo que tienen es un libro de Francis Bacon,
que pasa por ser el filósofo, por así decir, de la revolución científica. Este libro de la Instauratio Magna de Francis Bacon, fíjense en la portada, es un calco. Son las columnas de Hércules y un mapa navegando más allá. Obviamente le ha quitado a las columnas de Hércules la corona española, como es natural, claro. Él era británico. Pero ¿por qué pone Francis Bacon esta imagen? Porque es la misma idea, es la idea del descubrimiento, de que lo que él está planteando es descubrir en lo que serán luego los ámbitos científicos, o que a día de hoy llamamos científicos, de lo que estaban haciendo los españoles en el Nuevo Mundo. España tuvo un gran parón científico durante el siglo XVII. Ese parón científico tiene más que ver, y esa es una de las tesis que yo aquí les puedo sostener, más que con la represión inquisitorial, porque muchas veces se habla lo hemos visto en Masón de Morvilliers, la represión inquisitorial, pero es que acaso, pregunto, esa represión inquisitorial no afectaba también a los literatos o a los pintores, y sin embargo tenemos el siglo de oro con figuras como Cervantes o Lope. Quiero decir, ese tipo de cuestiones el propio padre Feijóo, en Teatro Crítico Universal, ya en el siglo XVIII, viene a decir que, claro, que por ejemplo los libros de Boyle o Newton sí están censurados cuando hablan de religión, pero que cuando hablan de física, de filosofía natural, como se decía en la época, no, y se pueden leer. Con lo cual hay que matizar mucho el influjo de la Inquisición. También otra teoría que a veces se esgrime es que España no avanza en la ciencia por haber expulsado a los judíos. Pero claro, España es de los países que más tarde expulsa a los judíos, con lo cual hay también ese tipo de tesis no suelen funcionar, ¿no? Tienen las patas muy cortas. Más bien lo que tiene que ver es que el siglo que pasa por ser el fundamental de la revolución científica, que es el siglo XVII, es un siglo que España vive a hierro y fuego. La guerra de los 30 años, el momento en el cual se está perdiendo gran parte del imperio, en la lucha sobre todo con Francia y con los protestantes, y eso hace que obviamente, como pasa en todos los países, el impulso social vaya más ligado pues a la carrera de las armas o a la carrera poética, que a lo mejor a la carrera, como había sido en el siglo XVI, pues de ser, por ejemplo, cosmógrafo, ¿no? Sin embargo, en el siglo XVIII va a volver a haber un cambio, ¿no? Ese esquema trietápico que les dije al comienzo tiene ese momento álgido, muy, muy crucial, importantísimo del siglo XVI, el momento ese de bajón del siglo XVII, pero luego se recupera en el siglo XVIII. Siglo XVIII en el cual, de nuevo, el factor América es fundamental. La mayor extensión que alcanza España en América es en el siglo XVIII, con las comisiones de límites, con un montón de exploraciones, y es donde de nuevo nos encontramos expediciones científicas. De igual manera que en el siglo XVII había habido expediciones científicas, por las de Bernardino de Sahagún, Francisco Hernández, que era el médico de Felipe II, o de José da Costa, del que ya les he hablado varias veces, pues en el siglo XVIII va a volver a haber expediciones científicas. La de los caballeros del punto fijo, Jorge Juan y Ulloa, Alejandro Malaspina, o la de la vacuna de la viruela, entre otras. No me voy a meter en ellas, simplemente lo traía aquí para reforzar mi tesis de que es el factor América el que está detrás del empuje científico español de los siglos XVI y XVIII. Esto está muy claro, por ejemplo, en las figuras de Jorge Juan y Ulloa, que aquí les pueden ver pues, en varios grabados de la época, pero no me voy a detener en ello. También en las figuras, pues por ejemplo, de Malaspina, con la Vuelta al Mundo. Fíjense, he comenzado con una Vuelta al Mundo, la de Magallanes y Elcano, y vamos a acabar con la otra Vuelta al Mundo, ¿no? Donde también hacen una labor increíble pues, para reconocer gran parte de las posesiones españolas en ultramar, ¿no? Y finalmente con lo que es la expedición filantrópica de la vacuna de Balmis. Con todo esto, lo que les he intentado transmitir es que a esa respuesta de que España no aportó nada a la revolución científica, hay que contestar que eso es falso y que no solamente España aportó a la revolución científica, sino que puso las bases de la misma en dos planos. En el plano de la metodología, vindicando el experimento, el hacer en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el bachiller Enciso, Martír de Enciso, que fue un explorador español que estuvo por las costas de Nicaragua y El Salvador, luego a la vuelta escribió un libro
y en ese libro dice una frase muy bonita, dice que la experiencia es madre de todas las cosas, ¿no? Que es un poco la cuestión que les estoy intentando transmitir. Pero también, por otro lado, la cosmografía española permitió ver que el mundo no eran dos esferas, una esfera de tierra y una esfera de agua, sino una única esfera, un único globo terráqueo. Y eso es lo que va a posibilitar luego que la cosmografía, pues aunque decaiga, el testigo lo tomen la astronomía copernicana y la física newtoniana. Esto es lo que les quería comentar. Pues muchas gracias, he dicho. Bueno, pues y si quieren ahora, pues alguna pregunta, alguna cuestión, creo que quedan unos 20 minutos. Sí, tenemos tiempo. Había una pregunta para Carlos. Sí, allá al fondo, por favor, señorita. Si pudiera hablar un poquito alto para que se entere. Sí. Carlos, por favor. Muchas gracias por la presentación, porque la verdad que a mí me pareció muy interesante. Yo tenía una curiosidad que es ¿a quién se le atribuye o a quién atribuyen los historiadores la gesta de dar la vuelta al mundo y conocer que el mundo era redondo? A Magallanes, que es el que encuentra el estrecho y llega al Océano Pacífico, o a Juan Sebastián Elcano, que es el que, por la muerte de Magallanes, es el que finalmente consigue llegar con victoria a España y comunicar al rey que llegaron al otro lado. Bien, pues la pregunta es muy interesante y la verdad es que tiene que ver con las polémicas, con las fricciones que hubo cuando se conmemoró hace un par de años, hace 2 años, la vuelta al mundo, ¿no? Donde pues Portugal obviamente pues vindicaba la figura de Magallanes y en el caso de España pues ciertas partes vindicaban más la figura de Elcano, ¿no? La cuestión de que la Tierra sea efectivamente redonda venía rodando desde los griegos, desde Eratóstenes. Lo que sucede es que hay una versión, por así decir, popularizada, de que, como he comentado, de que se pensaba que la Tierra era plana. Esto se ve muy bien en el filme este de Ridley Scott de 1492, donde se ve a Colón discutiendo con los escolásticos de San Esteban en Salamanca y donde estos parecen, él pone el huevo y no sé si se acuerdan de la escena, pone un huevo como para decir que la Tierra es redonda y los escolásticos se llevan las manos a la cabeza porque piensan que es como una especie de plano y tal. Bueno, los escolásticos españoles sabían positivamente que la Tierra era redonda. Lo que le discutían a Colón no era que fuera o no redonda, lo que le discutían era el diámetro. Colón creía que el mundo era mucho más pequeño de lo que realmente era y que, por lo tanto, navegando hacia Occidente se iba a encontrar con China, con Catay, ¿no? Y claro, los escolásticos españoles le decían que las medidas que se disponían pues desde Alfonso X y Eratóstenes indicaban que el mundo era mucho más grande y que que tenía que navegar mucho más. Al final, ¿quién tenía razón? Pues tenía razón los escolásticos españoles. Japón y China estaban muchísimo más lejos de lo que Colón imaginaba. Y lo que había en medio era algo totalmente inesperado, una cuarta parte del mundo desconocida, que era América. Bien, dicho esto, el propio Colón llegó a barajar la idea de dar la vuelta al mundo. En alguno de sus viajes, esto lo tiene muy bien estudiado Felipe Fernández Armesto, que es un historiador británico, pero de origen español, ¿no? Y Fernández Armesto dice lo siguiente, llega a decir que Colón le llama la primera luz de la revolución científica y cuenta en su libro sobre Colón y da los documentos que en algunos momentos Colón llega a barajar la idea de en sus viajes volver por Jerusalén, es decir, llegar a lo que él pensaba que era Japón y Catay y dar la vuelta entera al mundo llegando a Jerusalén y de allí ya volver a España. Es decir, la idea estaba ya en Colón. Estaba también en los Reyes Católicos. Gustavo Bueno tiene recogidos varios documentos en su libro España frente a Europa, donde los Reyes Católicos ya en algún momento piensan la idea de dar la vuelta al mundo, porque se trataba, por así decir, de coger al turco por la espalda. Es decir,
de dar la vuelta y que España apriete a los infieles, ¿no? a los árabes, los musulmanes, por la otra parte del mundo, ¿no? De cogerles por la espalda del globo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del proyecto, el proyecto obviamente se lo ofrece Magallanes a la corona española, pero no era un proyecto que sea, por así decir, únicamente, que estuviera únicamente en la cabeza de Magallanes, sino que ya estaba siendo acariciado por otras figuras. Estaba en el propio Colón, estaba en los Reyes Católicos, era algo sabido. Claro, la pregunta es, obviamente el que conduce las naves es Magallanes y es el que capitanea la expedición, pero una vez muere Magallanes hay que recordar que las dos naves que quedan españolas, una decide volver por el camino de vuelta, es decir, por el Pacífico. Esa nave, si no recuerdo mal, es tomada por los portugueses y no me acuerdo cómo se llamaba el piloto, pero es liberado 5 o 6 años después. Es Elcano el que con la otra nave, con la nave Victoria, decide completar la vuelta al mundo, es decir, que los propios españoles que estaban allí, a la hora de separarse, dicen, bueno, pues no hay más que dos opciones, o volvemos por donde hemos venido o seguimos, ¿no? Y deciden repartirse cada uno por un lado. Entonces yo creo que en este punto de vista, el que al final completa la gesta y verdaderamente lo consigue es Elcano, con lo cual, aunque con las matizaciones, pues yo creo que la gesta debe pues como reza el propio escudo que le concede Carlos V, ¿no? Fue Elcano el primero en circunnavegar la Tierra. ¿Alguna otra pregunta, por favor, para Carlos? Sí, sí, por favor, señor. Sí, sí. Se tiene una pregunta. ¿Cuál es el papel de la masonería en el desarrollo, falta de desarrollo científico? Sobre todo en este periodo y después en el 19. Sí. A ver, yo me he centrado fundamentalmente entre el siglo XVI y el XVIII. No, el siglo XIX, pues no lo conozco tan a fondo como el siglo XVI, que es a mí el que particularmente pues, más siempre me ha interesado, ¿no? El papel de la masonería. Claro, el problema es que cuando se dice masonería, pues hay muchas masonerías, ¿no? Entonces es muy difícil pues saber a cuál nos estamos refiriendo, a la masonería francesa, a la inglesa, etcétera, ¿no? Porque claro, el problema es saber cuál. No cabe duda de que en general, yo creo más que el factor de la masonería tiene que ver el factor de los liberales, ¿no? Los liberales que van a llegar al poder en el siglo XIX, claro, tienen que hacer, por así decir, borrón y cuenta nueva con lo anterior, un poco como le sucede a los Borbones cuando llegan al poder en el siglo XVIII. ¿Qué hacen los Borbones al llegar al siglo XVIII al poder? Pues proyectar una imagen de oscuridad, de atraso de la España de los Austrias, que no se corresponde con la realidad. Claro, los liberales, en su lucha, pues por ejemplo, por ocupar las cátedras universitarias, esto se ve muy bien en todo lo que tiene que en España que ver con el keusismo, pues continuamente van a usar como propaganda la idea de que la Iglesia no ha aportado nada a la ciencia, de que ha sido siempre una rémora al conocimiento científico y tal. Y aquí es donde yo creo que también está, sin duda alguna, detrás pues el influjo masón. Ahora bien, yo creo que esto hay que verlo como propaganda, fundamentalmente. Quiero decir, por ejemplo, Sant del Río, que es el padre de los keusistas en España en el siglo XIX, él se consideraba como la luz de la antorcha de la ciencia, ¿no? Y claro, ese tipo de metáforas que usa, que él toma de Keuse y tal, pues estaban pensadas precisamente para confrontarlas con respecto a la Iglesia. Pero esto ya digo, hay que verlo más bien como una especie de propaganda, donde están los liberales luchando contra lo que serían los herederos, por así decir, del antiguo régimen. Siguiente pregunta, por favor. Señor. Sí. Hola, me ha gustado el punto de vista que haces respecto al desarrollo de la ciencia, sobre todo en el tema de la cosmografía. Yo no soy científico, pero creo que sobre todo en el siglo XVI, primera mitad del siglo XVII, España aporta una serie de cosas en el ámbito de las ingenierías aplicadas, construcción de naves, temas militares, todo ese tipo de cosas. ¿Las ha estudiado? ¿Cree que es importante? Sí,
es importantísimo. Lo que sucede es que me he centrado quizás en esto porque son las cuestiones que a mí siempre más me ha interesado, es la cuestión de, por así decir, de la metodología de la ciencia, de la filosofía de la ciencia y también de la cosmografía, pero sin duda alguna es importante. Por dar algún apunte, ¿no? No he hablado, por ejemplo, de la reforma del calendario. El calendario actual que tenemos, que sucede, hijo de la reforma del calendario gregoriano, debe mucho a un matemático que es Schiavio, pero también a Pedro Chacón, que era pues pertenecía al claustro de la Universidad de Salamanca, con lo cual ahí ya tenemos un problema técnico como es el de la medida del tiempo, solucionado precisamente por un montón de escolásticos que también tenían conocimientos geométricos de la Universidad de Salamanca. En las cuestiones de las ingenierías, pues tenemos Juan Elo Turriano, Jerónimo de Allanz, y luego también, pues por ejemplo, tampoco he mencionado lo de las cuestiones de construcción de naves, hasta cuestiones interesantísimas que tienen que ver, por ejemplo, con las obras de García de Palacio, que es un cosmógrafo mexicano que hace un libro de una especie como de regimiento de navegación para entendernos y lo publica en México. Y lo que explica es cómo navegar y cómo construir barcos en el Nuevo Mundo. O sea, es algo interesantísimo, ¿no? Cómo adapta los saberes de los regimientos de navegación que se habían publicado en España, en Sevilla sobre todo, los adapta al Nuevo Mundo y explica qué maderas son las buenas para construir los barcos, cómo orientarse. Claro, porque por dar un detalle, un apunte muy curioso, ¿no? La estrella polar solo se ve en el hemisferio norte. Los españoles, para orientarse en el hemisferio sur, tuvieron que recurrir a una nueva estrella y allí no hay una estrella que, por así decir, marque el sur. Y entonces, ¿qué es lo que inventan? Lo que se llama la Cruz del Sur. Son tres estrellas que cuando se hace una línea imaginaria entre ellas, se marca el polo, ¿no? Para orientarnos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, claro que tienen ese saber ingenieril o tecnológico, es fundamental. Y tampoco he mencionado, pero no me ha dado tiempo, todo lo que tiene que ver con la historia natural. Es decir, la cosmografía tenía, por así decir, dos partes, ¿no? Una parte que era como más ligada a las matemáticas y a la astronomía y a la física, y otra parte que estaba más ligada a lo que luego sería pues la biología o la zoología, ¿no? Que era lo que se llamaba historia natural. Y aquí, claro, las aportaciones de los españoles también son de primer orden, ¿no? Pues, por ejemplo, dando a conocer pues toda la fauna y la flora del Nuevo Mundo. Hay otra pregunta por ahí. Sí, por favor. Sí, cuando ha hablado de España no se ha referido a las relaciones con los Países Bajos y Alemania. Por ejemplo, Mercator era un cosmógrafo belga y luego Gutenberg, que inventó la imprenta. ¿Cómo puede decir algo sobre este tema? Sí, claro, es decir, por ejemplo, hay muchos... claro, hay que pensar que también parte de Italia formaba parte de la monarquía hispánica, con lo cual también muchas figuras cosmógrafos o geógrafos, o también en Flandes, que van a desarrollar ahí su labor, la hacen también, por así decir, bajo la advocación directa de los reyes españoles, ¿no? Y eso, sin duda alguna, está ahí, ¿no? Así, por ejemplo... ¿qué se me ocurre comentar, ¿no? Con respecto a la imprenta, ¿no? Pues, aunque sea de una manera un poco tangencial, una cuestión que estoy trabajando estos días y que me la ha sugerido la pregunta, ¿no? Y es, por ejemplo, que tiene mucho que ver con la difusión de la leyenda negra, tienen que ver esos grabados que popularizan los hermanos de Buy en Holanda, ¿no? Donde se muestra a los españoles pues masacreando indios, etcétera, etcétera. Bueno, pues no sé si ustedes saben que en la obra América, Teodoro de Buy introduce en latín un montón de fragmentos de la historia natural y moral de las Indias del padre Acosta, y sin citarle. Es decir, un plagio en toda regla. Coge la obra de la historia natural y moral de las Indias del padre Acosta, la que estaba hecha en español, la traduce al latín y la publica allí para hablar de América. Entonces, por supuesto que hay unas relaciones que son muy importantes, tanto desde de apoyo, ¿no? De pues muchos mapas y libros se publicaban en el Flandes español, como también en lo que serían luego las provincias
rebeldes del norte, de lo que es el germen de la leyenda negra, pero al mismo tiempo, por así decir, mirando de reojo lo que los españoles hacían, ¿no? Como en el ejemplo este que les he dado de los hermanos de Buey copiando al padre Acosta. Sí, en una pregunta anterior ha mencionado a Juanelo. Quería saber si podía hacer una valoración de los arbitristas en general, volviendo ya a los siglos XVI y XVII. Es un grupo de personas que en los que hemos leído la literatura del siglo de oro sabemos que los satílicos los justifican directamente. Y mi pregunta es si los arbitristas eran tan malos, excepto Juanelo, para el que nadie se mete, o entre ellos podemos encontrar ingenieros o el germen de lo que es la ingeniería actual. Gracias. Ha mencionado usted los arbitristas, ¿verdad? Sí, eso es. Sí. Bueno, pues los arbitristas, la verdad es que es verdad que tienen bastante mala fama, pero sobre todo, claro, lo que tiene ya, sobre todo, claro, los que tienen peor fama son cuando viene el reinado de Felipe III, Felipe IV, empieza a anunciarse la decadencia y continuamente pues escriben tratados que dedican al rey, pues intentando dar soluciones a mil y un problemas, ¿no? Ahora bien, es curioso porque entre estos arbitristas hay algunos nombres que son, por ejemplo, muy, muy importantes en ahora mismo no los recuerdo, en lo que sería el tratamiento de cuestiones de economía, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con que problemas como el de la inflación por la llegada del oro de América y de la plata a España, ¿no? Ya fueron tratadas por escolásticos, pero también por los arbitristas, y donde muchas veces se dan cuenta de cuestiones como lo que tiene que ver con la teoría de la utilidad y tal. Es decir, aquí las aportaciones científicas, que yo no me he referido, tendrían más que ver casi con lo que hoy llamaríamos ciencias humanas, ¿no? Claro, yo me he estado refiriendo al decir ciencias, y quizás eso lo tendría que haber advertido, a ciencias de lo que llamamos las ciencias duras, ¿no? Las ciencias naturales o las ciencias formales, es decir, matemáticas, física, etcétera. Pero las aportaciones españoles en ciencias humanas, con todo lo que tiene que ver con la antropología, y aquí, claro, estaría toda la labor de los misioneros españoles del XVI en el estudio de las civilizaciones indias, pero también en ciencias humanas como la economía es fundamental. Pues, por ejemplo, me estoy acordando ahora de que Hayek, Friedrich Hayek, ¿no? El economista liberal, cuando recoge el premio Nobel, cita a Juan de Lugo y cita a Luis de Molina. Es decir, dos escolásticos que ya se habían ocupado de temas económicos de primer orden a principios del siglo XVII, y los cita como que ya se han dado cuenta en parte de problemas relacionados con la inflación, pero también con la teoría de la utilidad tal y como la entienden los economistas liberales. Entonces, desde luego hay que distinguir el grano de la paja, pero yo sí que creo que los arbitristas se pueden encontrar, sobre todo en lo que tiene que ver con las cuestiones económicas, aportaciones muy importantes. Una última pregunta. ¿No? Bueno, pues Carlos, entonces vamos a acabar justo a tiempo. Y bueno, queremos darte las gracias por tu conferencia, que ha sido interesantísima. Y yo creo que para despedir a Carlos, lo mejor que podemos hacer, como por supuesto, es darle un gran aplauso. Así que... Gracias.